Estamos de vuelta, ya seguimos en CNN Chile Radio a esta hora de la mañana, 9:07. Tomamos contacto con nuestro primer entrevistado de esta mañana. El senador de la ADC, Iván Flores, está con nosotros. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, Sebastián. Gusto verlo. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Senador, bueno, vamos a conversar de varios temas, pero partamos con la instalación del gobierno del presidente José Antonio Kast. Ya ha dado varias señales que vale la pena analizar y me gustaría conocer su visión en términos generales, primero de ese mensaje, del sentido que está imprimiendo José Antonio Kast en estas primeras horas. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, está claro que su afán es mostrar un gobierno de emergencia, solo que hasta el momento no conocemos cuáles son los temas que verdaderamente va a enfrentar. Porque, a ver, algunas señales son un poquito livianas, ¿no? Como su esposa sirviendo el almuerzo en La Moneda. Sí, está bien, es un bonito gesto, pero creo que hay cosas mucho más importantes para una primera dama hoy día, y eso no es denostar o menospreciar la función de atender a otros, ¿no? Pero creo que cada uno en su tema. Chile necesita el esfuerzo de todos para lo que somos verdaderamente capaces, ¿no? Lo otro es que, a ver, sí, el discurso fue escaso, fue breve, fue poco preciso de aquellos compromisos que deben intentar cumplirse en los primeros 90 o 100 días. Y no puede ser reemplazado sencillamente por la firma de algunos decretos. Yo creo que hay que empezar ya a escuchar con claridad lo que comprometió en campaña, que es lo que iba a hacer en los primeros meses, y ver si... Perdón, sí, sí, lo senador, pero escucho. en esos decretos ya se dan algunas orientaciones, ¿no?, respecto a lo que va a hacer en la macrozona sur, por ejemplo, o el objetivo de destrabar 16.000 millones de dólares en inversión en materia económica. Se dan algunas primeras líneas. ¿Qué le parece esa orientación que se dio en esos decretos? Pendientes todavía del detalle de esos decretos, porque no los tenemos. Sí, bueno, mire, respecto a la macrozona norte específicamente, creo que es algo que hay que sin duda mejorar. La permeabilidad de nuestras fronteras es un talón de Aquiles que tenemos. Sin embargo, son 1.000 kilómetros de fronteras activas entre Bolivia y Perú que permiten no solamente el traspaso de personas, sino que muy principalmente, Sebastián, pero muy principalmente el contrabando. El contrabando proveniente de Paraguay, de Bolivia, haciendo tránsito desde otros países que tienen invadido el comercio nacional, no solamente el comercio de artículos lícitos como es ropa, como es alcohol, como es tabaco, como es huevos, por ejemplo. Más de 1 millón de unidades fueron contrabandeadas desde Bolivia sin trazabilidad, sin saber el origen, sin saber cuáles son sus condiciones sanitarias, y mezcladas en Chile y distribuidas hasta, de lo que se encontró, hasta en Chiloé, ¿no? Bueno, pero además de eso, todo lo ilícito. O sea, lo ilícito, empezando por medicamentos prohibidos en Chile, sin duda, el narcotráfico, contrabando de armas, contrabando de dinero y también de personas. Y en ese sentido, creo que los esfuerzos que puedan hacerse para terminar con esta permeabilidad de la frontera, sea con la zanja, sea con el muro, sea con más dotación, con lo que sea, yo creo que va a ser útil para Chile. O Así sea, que eso es una buena noticia. ¿Usted está de acuerdo con la idea de la zanja, por ejemplo? Porque el presidente Kast ayer en la ronda de entrevistas que dio aquí en CNN Chile también planteaba que efectivamente la próxima semana ya se verían movimientos en torno a esa construcción. ¿Está de acuerdo con esa idea? Yo creo que sí. Yo creo que, mire, ya existe una zanja de hace más de 2 años en Chacayuta, Sí. en la frontera con Arica. Zanja que es una zanja casi simbólica, pero es una zanja al fin porque permite detener el flujo a la carrera de personas que están ingresando por esa vía, ¿no? Sin embargo, esa zanja la aplanan, la arreglan, la encachan y la gente se esconde detrás del montículo de tierra y cuando pueden pasan. O sea, hoy día hay sistemas tecnológicos que son mucho más rápidos para detectar personas y los tenemos en puestos de observación en la frontera. Los visité, he estado allí, en fin, pero la frontera es mucho más larga que esto. Entonces yo no sé si vamos a tener tiempo para no solamente hacer en algunos lugares emblemáticos o de mayor concurrencia, como puede ser Chacayuta, en la región de Tarapacá, un poquito más al norte, porque la verdad es que estos pasos ancestrales que son conocidos por los habitantes del norte, archiconocidos, han transitado por centenares de años allí, ¿no?
no sé si Senador. vamos a poder llegar hasta esas alturas a hacer una zanja. Entonces hay que hacer una combinación de cosas, no solamente una zanja. Y senador, y el nombramiento, aprovechando que usted es parte además de la Comisión de Defensa Nacional, el nombramiento de Alberto Soto como el encargado precisamente para la zona, ¿qué le parece? ¿Él va a tener tareas específicas y poderes y atribuciones, digamos, para coordinar a las distintas policías, para coordinar a las Fuerzas Armadas desplegadas allá? ¿Qué le parece su nombramiento? Bueno, yo no tengo cuestión. Hay 5 vicealmirantes y contraalmirantes ya nombrados en Ujú, distintas tareas, incluyendo la de ayer, que es de la Agencia Nacional de Inteligencia, que proviene hoy día de la NEPE, ¿no? Que son gente con experiencia. Yo no tengo cuestión. ujú. Aparentemente en su antecedente hay una carrera militar en aquello y ya han habido funcionarios de alguna de las ramas de Fuerzas Armadas a cargo de la coordinación y eso me parece bien. Necesitamos tener fronteras flexibles, pero no transparentes ni abiertas. Necesitamos tener control sobre nuestra frontera, porque la migración, bienvenida sea cuando es por fines humanitarios, Sebastián, Ujú. pero es muy complicada cuando se entra ocultándose o cuando se entra sin ni siquiera la intención de empadronarse o de autodenunciarse para decir, mire, por estas razones yo ingreso a Chile, porque una vez ingresado en territorio nacional es muy difícil repatriar o regresarlo a un país de origen cuando, por ejemplo, con Bolivia aún seguimos no teniendo relaciones diplomáticas y no los aceptan, a no ser que sean bolivianos. En el caso Ujú. Perú hay un entendimiento distinto. Ahora, yo creo que el esfuerzo para combatir el crimen organizado y todo lo que deriva desde allí, que es muchísima actividad económica Ujú. ilícita, en donde Chile fue el blanco en un momento y va a seguir siendo el blanco en un Sí, momento por montones de razones que son largas de explicar, pero requiere un esfuerzo adicional y requiere cooperación internacional, porque esto no se hace de solo, acuerdo. ¿no? El Senador. problema de la delincuencia, siendo el continente más violento de América, ¿no? La verdad es que es un esfuerzo que debe ser Mm. enfrentado en conjunto y así lo estamos haciendo en Parlamento, juntando los Ujú. parlamentos para poder ver cómo enfrentamos esto. Estamos conversando con el senador de la ADC, Iván Flores, aquí en CNN Chile Radio. Senador, en esta ronda de entrevistas ayer también quedó otra cosa bien en claro de parte del presidente José Antonio Kast, que está analizando seriamente la posibilidad de utilizar su facultad de indulto, el indulto presidencial para favorecer a condenados en el contexto del estallido social. Y ese tema es bien sensible, por supuesto, por lo que significa, las implicancias que tiene, etcétera. Pero es algo que está analizando y conversábamos recién con Ivo Goich desde La Moneda. Parece que está bien avanzado el plan para poder aplicar esos indultos en el corto plazo. ¿Qué le parece esa idea? Que eventualmente algunos de los condenados de fuerzas de orden, carabineros o del ejército, en el contexto del estallido social, finalmente sean indultados por el presidente. Mire, la facultad de indultar o de amnistiar está radicada en el presidente de la República, sin duda, y han habido tremendos equívocos, tanto en el gobierno del presidente Piñera como en el gobierno del presidente Boric, ¿no? Ujú. Han habido penosos acontecimientos de gente indultada que han cometido delito con posterioridad o resulta ser que no eran merecedores de este beneficio ni tampoco de algunas pensiones que se otorgaron a algunas personas. Hay que ser extremadamente cuidadoso y cauteloso, no solamente por las señales que se dan Ujú. cuando los tribunales ya han condenado a una persona, no es cosa de que el presidente de un plumazo borre lo que fueron investigaciones penales donde hay una condena por un tribunal calificado, cosa de sencillamente decir, mire, ¿sabe qué más lo que hicieron los tribunales? Ya lo hicieron, hoy Mm. día yo lo borro con el codo, ¿no? Y eso creo que hay que ser muy cuidadoso. Si el presidente está pensando en un indulto Ujú. generalizado de funcionarios que cometieron violaciones de los derechos humanos o que cometieron Mm. faltas a su propia doctrina, creo que el presidente de la República, aunque tenga la facultad, no lo puede hacer. Bueno, no Hay que sería ver en caso a todo caso caso, y espero que sean muy cuidadosos. eso le iba a preguntar, no sería un indulto generalizado, dijo el presidente, sino que sería caso a caso, pero déjeme llevarlo a una situación específica. El presidente Kast visitó en su momento a Patricio Maturana,
el ex capitán de Carabineros condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves, gravísimas contra Fabiola Campillay, actual senadora. En marzo de 2025, José Antonio Kast lo visitó en la cárcel de Molina y dijo que el presidente de la República tiene el deber de corregir cuando la justicia ha sido reemplazada por el sesgo y la ideología. Tenemos ahí un antecedente concreto para un caso específico. ¿Qué le parecería a usted que Patricio Maturana fuese indultado? En primer lugar, sería una afrenta para la senadora Campillay. La senadora Campillay tuvo un cambio brutal de vida cuando perdió la visión, incluso festinada por una ex parlamentaria como la ex diputada Cordero cuando dijo que estaba mintiendo y no estaba ciega. La senadora Campillay perdió la vista y buena parte de la normalidad de su vida. Y los tribunales fueron muy claros. Aquí no hubo sesgo político ni afán de perjudicar a un funcionario público. Sencillamente la justicia demostró que actuó de una manera que no corresponde a los protocolos. Mire, los policías, independientemente de la presión a la que puedan ser sometidos en algún momento, deben cumplir ciertos protocolos. Y los protocolos en el uso de distintas herramientas que pueden transformarse en armas, como es un lanza lacrimógena o una pistola o un arma de balines, deben ser usados bajo ciertas circunstancias. Sabemos que eran momentos muy críticos, muy duros. A mí me tocó, siendo presidente de la Cámara, enfrentar situaciones críticas, pero uno siempre debe mantener no solamente el buen criterio, el sentido común, sino que los protocolos. Y los protocolos son automáticos. Lo hemos estado discutiendo con las reglas de uso de la fuerza, lo hemos estado discutiendo en varios proyectos de seguridad para que las policías, así como les dimos todas las facilidades con la ley Naín Retamal, en donde el peso de la prueba queda en el lado contrario y siempre se asume la legítima defensa por parte de un policía, en este caso este señor fue condenado. O sea, uno puede entender que en campaña puede haberse acercado a él, a la familia, en fin, y haber dado señales, pero hoy día el presidente de la República, cuidado con enfrentarse a los tribunales de justicia. Yo no estoy de acuerdo, claramente. Senador, estamos con Iván Flores, senador de la ADC aquí en CNN Chile Radio. Y en ese sentido, ¿qué consecuencias políticas puede tener el que el presidente Kast haga uso de esos indultos en casos como esto en particular, de indulto para personas que fueron condenadas por delitos cometidos en el estallido social? Bueno, son fáciles de prever, ¿no? En el estallido social pasó de todo, Sebastián. Hubo gente que abusó de la institucionalidad, hubo gente que sencillamente rompió por romper y hubo otros que la verdad es que, y fueron la gran mayoría, que salieron a marchar, que estuvieron allí, eran cientos de miles de manifestantes y unos cuantos violentos que quemaron. No fue una cuestión generalizada la violencia, habían grupos y que hubiese sido bueno que hubiesen sido investigados desde su origen más que desde los actores que estaban en ese momento participando. Pero hubo mucha gente también que fue detenida y apresada estando en medio de esta revuelta sin haber sido provocadores o actores que significaron pérdidas materiales particularmente. Sí. Entonces, bueno, para eso está la justicia, pues. Si bueno, la justicia es la que tiene que investigar y la que tiene que resolver cuánta culpabilidad, yo jamás voy a defender una persona que ha actuado con dolo o con violencia. ¿Y ¿no? qué consecuencias jamás. podría Pero tener hay que tener mucho cuidado con esto. Para la relación con la oposición, por ejemplo? Bueno, claramente la oposición va a estar muy atenta a lo que el presidente puede hacer en esta materia. Tanto con los del estallido social, que nosotros no somos escuderos de quienes romperon, para nada. No, yo en lo personal no lo soy, no lo soy. Sin embargo, hay que ser muy cauteloso con lo que se haga respecto a los indultos o respecto de lo que signifique cambiar el sentido que le dio la justicia, por un lado. Y por otro lado está el de Punta Peuco, ¿no? O sea, hay un impulso de un proyecto que a mí me parece que cambió completamente el eje de lo que fue una conversación política entre las izquierdas y las derechas para ver cómo se podía avanzar en un proyecto humanitario y finalmente termina siendo una defecio total y una aberración a la administración de justicia y eso no se puede defender. Entonces, cuidado con lo que pueda ocurrir en esa materia porque puede tensionar las cosas, incluyendo tal vez convocatorias callejeras que nadie quiere porque puedan terminar en actos violentos también en la calle. Entonces, yo creo que el presidente Kast debe moverse con mucho cuidado respecto a lo que significa darle satisfacción a sus seguidores más directos o más duros, pero también al resto de la ciudadanía. Miramos con mucha expectación lo que pueda ocurrir allí. Necesitamos a un Chile tranquilo. Es que eso le iba a preguntar, ¿usted lo ve como algo peligroso incluso?
Sí, lo veo riesgoso. Lo veo que pues, en algunos casos puede ser una provocación para aquellas fuerzas políticas o fuerzas ciudadanas que puedan ser en algún momento convocadas o incluso autoconvocadas. Yo Ujú, creo que es el momento de iniciar un gobierno que tiene dificultades ujú, económicas, ¿no? De financiamiento para poder aplicar políticas públicas en un país que hoy día necesita recuperarse, no solamente en cuestiones económicas, sino que además en la confianza país. ujú, O sea, hay cifras, Sebastián, que indican que más o menos un cuarto de las personas que están en condiciones de invertir con contundencia en Chile no lo hacen por incertezas o ujú, por inseguridades, particularmente la inseguridad pública. O sea, hoy día tenemos secuestro extorsivo, tenemos actos violentos y un crimen organizado que comienza a actuar de la manera que ya sabemos que actúa. ujú. Empiezan a aparecer más que señales que tenemos mafias actuando aquí. Y en ese escenario entonces hay que procurar un Chile, primero, que dé tranquilidad a la ciudadanía y Ujú. segundo, a la inversión. Y en Senador. ese escenario no puede partir tensionando un ambiente político que necesita el presidente Ujú. para poder hacer lo que quiere hacer. Ahora, uno puede prever rápidamente que para justificar esto, un eventual indulto, ¿no?, a uniformados condenados en el contexto del estallido social, uno de los argumentos que va a utilizar el oficialismo es, bueno, el presidente Boric sentó un precedente, también llevó adelante indultos, que fueron muy controvertidos, lo recordaremos todos, Sí, de personas que habían sido condenados por delitos cometidos civiles en el estallido social. Se sienta un sí, precedente ahí también, o sea, eso le podría dar pero cierta sin razón duda, al presidente Kast para usar esta facultad. sin duda, como dice el dicho, mal de muchos, ¿no? El presidente Boric se equivocó Ujú, y al principio le costó reconocerlo y la vocera más todavía, pero al final de cuentas la comunidad nacional cuestionó y condenó el acto de indulto sin la debida investigación, ujú, ¿no? Que debió haberse hecho para usar esta facultad pasándose por encima de la decisión de los tribunales. Y el presidente Boric en dos o tres casos reconoció que se habían equivocado, ¿no? Pero eso claramente no puede ser un precedente como para que el presidente Kast vuelva a cometer el mismo error. Yo creo que hay que aprender de los errores. Y el presidente Boric cometió errores en indultar a personas que no debieron haber sido indultadas o haberle dado ujú, beneficios sociales a personas que no debieron haberlo recibido mm. o haberlos investigado mejor. Pero eso no puede ser un precedente para que el presidente Kast ahora, hacia el otro lado, actúen de la misma manera. Ujú. Estamos con Iván Flores, senador de la ADC. Senador, nos quedan un par de minutos todavía de conversación y quería preguntarle sobre lo que usted está viendo en la oposición y las tareas de coordinación que se necesitan de aquí en adelante, pero con el punto de partida de lo que ocurrió en las negociaciones de la mesa de la Cámara, de diputados en particular. En el Senado el asunto fluyó mejor, pero en la Cámara fracasó a última hora el acuerdo administrativo que se había alcanzado acercándose al PDG, entre otras fuerzas de la oposición. ¿Cómo ve el escenario usted para los sectores opositores entonces a partir de esto? Bueno, le puedo contestar preguntas en economía, en agricultura, en seguridad, en salud, con mucho gusto, Sebastián, pero ahora sí me pone preguntas difíciles, pues. Porque, ¿Por qué está tan difícil, pucha, si senador? hay algo difícil en nuestro país, en nuestro ejercicio político, Sebastián, por Dios que es difícil, es mirarse a la cara, sentarse en una Ajá. mesa, buscar acuerdos que son, pero casi de perogrullo, ¿no? Mm, Y que al final se concreten y no salgan con otra cosa. Y eso es un ejercicio político que a mí en lo personal no solamente me incomoda, me molesta, me decepciona a veces, porque es tan fácil, Sebastián, mirarse a la cara, jugar con las cartas sobre la mesa, con la pinta para arriba si es necesario, y colocarse en un plan de unidad, de unidad no para hacer una oposición en contra de un gobierno, no, para nada. Yo creo que una autoridad electa es una autoridad electa y se le debe apoyar por el bien del país y de la ujú, ciudadanía. Ya la ciudadanía eligió. mm, Nosotros haremos el punto político. Pero cuando en las conversaciones, en los bloques a los que uno pertenece, se enredan por personalismo, se enredan por ujú. intereses partidarios, se enredan porque, ¿cómo voy yo ahí? Pues, ¿Y o sea, cuáles a fueron mí no esos me personalismos gustó. en este caso en particular, senador? Bueno, son varios, pues vámonos a la Cámara. Había un acuerdo político Sí. entre la actual oposición, digamos, el socialismo democrático, la izquierda y el PDG
para que tengan la conducción en un año de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y finalmente se descuelgan 2 personas, ¿no? Desconociendo un acuerdo. ¿Sabe? Mire, eso no es tan terrible cuando uno actúa por convicción. Si a alguien no le gustaba la Pamela, o en fin, podía haberlo dicho y señalado. No somos regimiento al interior de la bancada. Pero cuando eso involucra una decisión de beneficio personal, ahí ya no me gusta. O sea, si yo defiendo... Y ese es el caso de Felipe Camaño, que quedó como vicepresidente, y de Jaime Mulet. Sí, sí, claro, mire, yo a Felipe le tengo muchísimo cariño, creo que ha sido un muy buen diputado y espero que siga de verdad haciendo lo que ha estado haciendo como parlamentario. Pero creo que y no hablo solamente de Felipe, hablo de cualquiera, que en su negociación o en su representación finalmente logre un cargo para sí mismo, ya no se ve bien, porque no está hablando, no está actuando en términos de representación. ¿Fue una traición política en ese sentido, senador? No, yo no hablaría de traición, yo creo que es un equívoco claramente. A ver, no es equívoco cuando se actúa por convicción, pero sí es un equívoco cuando se actúa por beneficio personal. O sea, obtener un cargo muy relevante como es una presidencia o una vicepresidencia, y aquí estoy hablando para las 2 cámaras, estoy hablando también de Paulina, a quien le tengo muchísimo cariño. Hemos soñado tantas veces con la unidad de la centroizquierda, pero no se puede dejar fuera a la mitad de la oposición, porque ojo, el comité hoy día que conforma el PPD más un liberal y el Partido Socialista son 12. Y quienes quedamos fuera de las negociaciones de las comisiones y también de la mesa, que quedó desequilibrada, con un Senado empatado, lo lógico es que sean 2 años para un lado, 2 años para el otro año, alternadamente, como ya se hizo, ¿no? Y ahora la derecha tiene 3 y la oposición tiene 1. Eso ya generó un desequilibrio. ¿Para quién es ese 1? Para Paulina, la presidenta del Partido Socialista. Y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, pero las cosas son como son. Y en el caso de las comisiones, hemos quedado la otra mitad, 11 parlamentarios, fuera de esa conversación, que yo espero que se retome, ¿no? Ahora, dicho esto, es que es difícil de decir, Sebastián, porque estoy cuestionando a mis pares. Estoy cuestionando el ejercicio. No le gustó la negociación, sí. No, y no me gustó para mí. Mire, yo ya lo dije en mi bancada. Yo ya presenté mis requerimientos de acuerdo a lo que me he venido especializando, pero si funciona bien y si no funciona, bueno, buscaré el espacio para poder hacer el mejor trabajo. Pero no se puede negociar cuando se negocia para uno, Sebastián. Eso no se puede hacer. Senador Iván Flores, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga un buen fin de semana. Muy amable. Gracias a usted, Sebastián. Tenga buen día. Chao.